Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde destapamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo y sobre todo, del universo de las telenovelas turcas que tanto nos apasionan. Hoy prepárense porque la bomba que les traigo está que arde. ¿Se acuerdan de esa pareja que nos robó el corazón, que incendió la pantalla con su química arrolladora y que nos dejó un vacío enorme cuando se separaron? Sí, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y el título de este vídeo no es un clickbait, les prometo. Hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de los rumores que llevan semanas inundando las redes sociales. ¿Hande y Kerem, juntos otra vez? ¿Es la reconciliación que todos estábamos esperando? Antes de que se me vayan corriendo a dejar su comentario lleno de emoción, les pido un favor enorme. Si son nuevos por aquí y si aman tanto como yo las telenovelas turcas, los dramas amorosos y los chismorreos jugosos, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones. Créanme, no se van a arrepentir. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Son lo máximo. Ahora sí, pongámonos serios. La noticia de una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha generado un auténtico terremoto en el mundo del entretenimiento. Después de su romance de ensueño durante el rodaje de Senkalkapm, su ruptura fue un balde de agua fría para todos los que creímos en su amor. Parecía el final de un cuento de hadas, pero ¿y si les digo que la magia podría estar regresando? Prepárense para un análisis profundo y lleno de detalles, porque hoy no nos guardamos nada. Durante meses, tanto Hande como Kerem se han mantenido relativamente discretos en lo que respecta a su vida personal. Hande ha estado concentrada en su carrera actoral, protagonizando nuevos proyectos que la han consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. La hemos visto brillar en diferentes roles, demostrando su versatilidad y talento. Kerem, por su parte, ha estado explorando nuevos horizontes, incluso aventurándose en proyectos internacionales. Lo hemos visto en diferentes facetas, mostrando su ambición y ganas de crecer. Sin embargo, a pesar de la distancia física y los nuevos compromisos profesionales, los fans nunca perdieron la esperanza de que el destino volviera a unirlos. La llama de la esperanza nunca se apagó, y los fans siempre estuvieron ahí, esperando un milagro. Y parece que esos deseos podrían estar haciéndose realidad. Los rumores de una posible reconciliación comenzaron a circular hace unas semanas, alimentados por una serie de pistas y coincidencias que no han pasado desapercibidas para los fans más observadores. Primero se les vio en los mismos lugares, aunque no juntos. Por ejemplo, ambos coincidieron en un festival de cine internacional, y aunque no se les vio interactuar directamente, algunos testigos aseguran haberlos visto intercambiar miradas cómplices. Ah, esas miradas. Que dicen más que 1000 palabras. Imaginen la escena, la alfombra roja, los flashes, la multitud y en medio de todo ese caos, una mirada que lo dice todo. Pero la verdadera bomba estalló cuando una fuente cercana a ambos actores reveló información exclusiva a un medio de comunicación turco. Según esta fuente, Hande y Kerem han estado en contacto de manera discreta durante los últimos meses, retomando una amistad que nunca se perdió por completo. Al parecer, ambos se han dado cuenta de que la conexión que tienen es única y que no quieren perderla. Esta fuente, de la que obviamente no podemos revelar el nombre, asegura que las conversaciones entre Hande y Kerem son cada vez más frecuentes y profundas. Parece que ambos están dispuestos a dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos, aunque sea como amigos. Ahora, antes de que empiecen a celebrar y a preparar la boda, hay que ser cautelosos. Calma, calma. No nos adelantemos a los acontecimientos. Ninguno de los dos actores ha confirmado ni negado los rumores. De hecho, sus representantes han optado por el silencio, alimentando aún más la especulación. Sin embargo, el silencio a veces dice más que 1000 palabras, ¿no creen? El silencio estratégico de los representantes puede significar muchas cosas. Tal vez están esperando el momento adecuado para hacer un anuncio oficial, o tal vez están tratando de proteger la privacidad de Hande y Kerem. Sea cual sea el motivo, el silencio solo ha hecho que los rumores se intensifiquen. Pero, ¿qué podría haber llevado a Hande y Kerem a reconsiderar su relación? Podríamos especular sobre muchas cosas. Quizás la distancia les permitió reflexionar sobre lo que realmente significan el uno para el otro. Tal vez se dieron cuenta de que el amor que sentían era más fuerte que cualquier obstáculo.
O quizás simplemente el destino tenía otros planes para ellos. Quizás la distancia fue el mejor aliado para ambos. Les permitió extrañarse, valorar lo que tenían y darse cuenta de que no quieren vivir el uno sin el otro. El destino, como siempre, jugando sus cartas. Además, hay que considerar el impacto que tuvo su relación en la opinión pública. Hande y Kerem se convirtieron en un símbolo de amor para millones de personas en todo el mundo. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una inspiración para muchos. La presión mediática y las expectativas de los fans pudieron haber sido un factor importante en su ruptura, pero también podrían ser un incentivo para intentarlo de nuevo. El peso de la fama puede ser abrumador, pero también puede ser un motor para luchar por lo que uno quiere. Otra posible explicación podría ser la madurez que ambos han alcanzado en los últimos años. Tanto Hande como Kerem han crecido profesional y personalmente. Han aprendido de sus errores y han madurado como individuos. Esto podría haberles permitido abordar su relación con una perspectiva diferente, más madura y realista. La madurez es clave en cualquier relación. Permite afrontar los problemas con mayor serenidad y tomar decisiones más inteligentes. Quizás Hande y Kerem están ahora en un punto de sus vidas en el que están preparados para construir una relación sólida y duradera. Pero, ¿cómo afectaría una posible reconciliación a sus carreras? Si Hande y Kerem decidieran retomar su relación, sin duda sería un boom mediático. Los fans de todo el mundo celebrarían la noticia y las redes sociales se inundarían de mensajes de apoyo y felicitaciones. Esto podría traducirse en nuevas oportunidades profesionales para ambos, como proyectos conjuntos o campañas publicitarias. Imaginen la cantidad de proyectos que podrían hacer juntos. Sería un éxito asegurado. Sin embargo, también hay que tener en cuenta los posibles riesgos. La presión mediática volvería a ser intensa y la pareja tendría que lidiar con el escrutinio público constante. Además, cualquier problema o desacuerdo sería amplificado por los medios de comunicación, lo que podría poner a prueba su relación. El ojo público puede ser muy cruel. Cada paso que dan es analizado y criticado. Tendrían que ser muy fuertes para superar estos obstáculos. Pero, en mi opinión, los beneficios superarían con creces los riesgos. Hande y Kerem tienen una química innegable y una conexión profunda. Si están dispuestos a luchar por su amor, podrían construir una relación sólida y duradera, que inspire a millones de personas en todo el mundo. Su amor podría ser un ejemplo para muchos. Demostrar que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Ahora, vamos a analizar las pistas que han alimentado los rumores de reconciliación con más detalle. Como les decía, la coincidencia en el Festival de Cine fue uno de los primeros indicios. Aunque no se les vio juntos, varios testigos aseguraron haberlos visto intercambiando miradas y sonrisas. Además, ambos publicaron fotos en sus redes sociales desde el mismo lugar, aunque en momentos diferentes. Las redes sociales, el mejor escaparate para esconder mensajes secretos. Cada foto, cada comentario, cada like, puede ser una pista para descifrar el misterio. Otro detalle que no pasó desapercibido para los fans fue el hecho de que Hande y Kerem comenzaron a seguirse mutuamente en Instagram de nuevo. Puede parecer algo insignificante, pero en el mundo de las redes sociales, este tipo de gestos tienen un gran significado. El unfollow y el follow. El drama de la era digital. Un simple clic puede desatar una tormenta de rumores y especulaciones. Además, se rumorea que ambos han estado pasando tiempo juntos en secreto, lejos de las cámaras y los paparazzi. Según algunas fuentes, han sido vistos cenando en restaurantes discretos y paseando por lugares apartados. Citas secretas. En lugares recónditos. Huyendo de los flashes. Qué romántico y misterioso. Por supuesto, toda esta información hay que tomarla con pinzas. Como les decía, ninguno de los dos actores ha confirmado ni negado los rumores, y sus representantes se han mantenido en silencio. Sin embargo, la cantidad de pistas y coincidencias es demasiado grande para ignorarla. No podemos dar nada por sentado, pero tampoco podemos ignorar las evidencias. La verdad está ahí, esperando a ser descubierta. En mi opinión, es muy probable que Hande y Kerem estén dándose una segunda oportunidad. No sé si llegarán a reconciliarse por completo, pero al menos están intentando reconstruir su amistad y ver qué pasa. La amistad puede ser la base de un amor duradero.
Quizás están empezando de nuevo construyendo una base sólida para un futuro juntos. Y sinceramente me encantaría que volvieran a estar juntos. Creo que son una pareja increíblemente talentosa y que se complementan a la perfección. Además, su historia de amor ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Su historia de amor es como un cuento de hadas moderno. Un cuento que todos queremos que tenga un final feliz. Pero al final, la decisión es suya. Solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro y si están dispuestos a luchar por su amor. Ellos son los dueños de su destino. Nosotros solo podemos observar y esperar. Así que, mis chismosos favoritos, la pregunta del millón es, ¿creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión. ¿Son team reconciliación o creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saberlo todo. No se corten. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya mantenido al borde de sus asientos. Recuerden que toda esta información son solo rumores y especulaciones, y que la verdad solo la saben Andy y Kerem. Pero como siempre estaré aquí para mantenerlos informados de cualquier novedad. Siempre al pie del cañón. Siempre con la última hora. En resumen, hemos explorado los intensos rumores que sugieren una posible reconciliación entre Ander Erzel y Kerem Bürsin, analizando las pistas, las fuentes y las posibles implicaciones tanto para sus vidas personales como para sus carreras. Hemos considerado los factores que podrían haberlos reunido, así como los desafíos que podrían enfrentar si deciden darle una segunda oportunidad a su relación. Y por supuesto, hemos reflexionado sobre el impacto que tuvo y podría tener su historia de amor en millones de fans alrededor del mundo. Un análisis exhaustivo y detallado de uno de los romances más seguidos del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de chismorreo y especulación. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que los quiero muchísimo y que valoro cada uno de sus comentarios y su apoyo. Son mi motor. Mi inspiración. Ahora, antes de despedirme, les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante o entretenido, denle like. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que amen las telenovelas turcas y los dramas amorosos. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Se vienen cositas. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. No se pierdan ni un detalle. El mundo del espectáculo está lleno de sorpresas.